Un saludo amigos de BPI TV, quienes nos sintonizan a esta hora. Establecemos un contacto en vivo. El día de hoy vamos a conversar con el diputado Ángel Alvarado, integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, para analizar estos anuncios realizados ayer por el vicepresidente del área económica, Tarek El Aizami, y cómo inciden en la población venezolana. ¿Cuál es la opinión o cuál es el análisis que ustedes hacen sobre estos anuncios? Bueno, lo primero es que los anuncios son más de lo mismo. Tenemos un tipo de cambio en el mercado libre que se sigue depreciando, que ya pues es el doble prácticamente de lo que se cotiza en el mercado ICOM, y esto hace pues que bueno, el gobierno esté poco a poco perdiendo el control de este mercado que había tratado de controlar, y que habíamos dicho muchísimas veces que si no se atacan los problemas de fondo de la economía, los fundamentos de la economía, como es la caída de la producción petrolera, como es la caída del Producto Interno Bruto y como es la excesiva regulación que existe sobre la economía, además de la poca confianza que generan estas medidas en los agentes, pues no se iba a resolver el problema de fondo de esta economía que se manifiesta básicamente en dos cosas: en la depreciación del tipo de cambio y en la escalada de los precios que mantiene su senda hiperinflacionaria. Recordemos que en los últimos 2 meses, agosto-septiembre, los precios se multiplicaron por factor de 10, según las cifras que nosotros calculamos en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Y esto lo que quiere decir es que las medidas que se tomaron no han resuelto el problema inflacionario, y si no se resuelve el problema inflacionario, evidentemente va a seguir la depreciación de la moneda, porque los precios empujan a la depreciación de la moneda, y la depreciación de la moneda también empuja la inflación. Entonces son dos procesos que se dan paralelos. Por más que tú trates de frenarlos artificialmente, con controles, con persecución a la actividad económica, con criminalización de la actividad comercial, en definitiva esto no se resuelve, porque lo que está generando este colapso económico, esta implosión de la economía y en definitiva la escalada de los precios, esos factores profundos de la economía, y entre ellos pues evidentemente la caída de la producción petrolera. Así que las medidas que se tomaron ayer nos parecen que no van en la dirección correcta, es repetir lo mismo, es decir pues que van a usar ahora dólares en euros en vez de dólares. La verdad es que eso no cambia en nada, la devaluación va a ser de dólares, además el dólar vale más que el euro, o sea, se va a seguir devaluando la moneda, porque en definitiva no es el tema del bolívar, no es el tema del dólar, no es el tema del dólar, no es el tema del euro, sino al final es el tema del bolívar, que sigue perdiendo valor, que no genera confianza entre los agentes. También se ha dicho que se van a buscar bancos corresponsales en Europa. Bueno, eso no es el problema de fondo. El problema es que no hay divisas para inyectar a este mercado. Luego se hizo un anuncio diciendo pues que tenían 2.000 millones de dólares para gastarlos en este mercado. Bueno, eso lo que va a favorecer es la corrupción, evidentemente, porque si tú le vas a dar 2.000 millones de dólares a una gente, a una cantidad de empresas, a 60 bolívares el dólar, y tienen posibilidad de venderlo en el mercado negro a 120, 130, 150, evidentemente el incentivo a que eso se convierta en corrupción sigue siendo muy grande, porque se mantiene vigente el problema de Cadivi, que era que tienes un mercado oficial a una tasa y un mercado no oficial a otra tasa, y bueno, sabes muy bien lo que pasó con esos dólares. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber una unificación cambiaria, un mercado libre, un solo precio, y un precio además que sea de mercado, no un precio que se fije impuestos del Ejecutivo, impuestos del Banco Central, sino que sea resultado de la realidad económica del país, de la realidad de los agentes, de los costos, de la inflación y en definitiva del libre juego de la oferta y la demanda. En definitiva, que ese precio sea colocado por la mano invisible del mercado y no por la mano peluda de Miraflores o la mano peluda del Banco Central de Venezuela. Así que las medidas, nos parece que se sigue además la criminalización. En algún momento se hablaba de que el tipo de cambio es libre, en otro momento se decía que el tipo de cambio es criminal. Y nos parece pues que esa esquizofrenia del discurso oficial es sumamente negativo, porque hace que la gente se retire de ese mercado, tenga miedo y se mantenga la contracción económica que en este momento tenemos. Ahora, diputado, el argumento que dio ayer el vicepresidente El Aizami de sustituir el dólar por el euro en las operaciones cambiarias son las sanciones. Este uso ahora del euro, de los yuanes o de otra moneda, otro tipo de moneda convertible, podría traer mayor disponibilidad de esas monedas para el uso cambiario, teniendo en cuenta que el dólar, según el gobierno, está limitado por las sanciones de Estados Unidos. Sí, bueno, mira, vamos a ver, no hay una gota de petróleo que se venda en euros. Todo el petróleo venezolano se vende en dólares, con lo cual es lógico que la moneda que más se usa en Venezuela sea el dólar, además es la moneda más usada en el mundo, ¿no? Podría tener un poco más de sentido si el yuan, pero la verdad es que lo que se manda a China es para pagar deudas, con lo cual no hay flujo de yuanes.
no se manda petróleo a Europa, entonces no hay flujo de euros. La verdad, los flujos que hay es de dólares. Entonces, es falso de que no llegan dólares. Toda la factura petrolera se hace en dólares. Entonces, el problema no es de dólares, el problema es que PDVSA cada vez es visto como una empresa corrupta, una empresa donde se lava dinero, una empresa donde hay conexiones con negocios oscuros, y eso hace pues que las cuentas de PDVSA sean cerradas en Estados Unidos y en aquellos países que usan el dólar. Entonces, el problema de fondo nuevamente no es el otro, el problema es PDVSA. Y el problema es PDVSA en dos sentidos. Uno, los negocios turbios que hay en PDVSA, que han sido denunciados incluso por los expresidentes de PDVSA, como el caso de Ramírez, el caso de Del Pino, que está preso, que refleja pues los problemas que hay allí, y en definitiva por el mismo discurso presidencial que ha dicho que hay problemas de corrupción que son sancionados por el mundo entero. Y luego el otro gran problema es que PDVSA es una empresa que está produciendo menos de 1 millón de barriles de petróleo. Sí, claro, una empresa que está metida en corrupción, que está metida en negocios turbios y por otro lado que no está produciendo petróleo, el problema es PDVSA. Entonces nosotros lo que queremos es que tiene que haber un cambio radical del manejo de la política petrolera, del manejo de PDVSA, e incluso pues hay personas que se atreven a decir que PDVSA ya fue muerta por parte del Ejecutivo Nacional en su administración, y lo que estamos acarreando los venezolanos son las consecuencias. Así que ahora se cotice en euros, que ahora el DICOM esté en euros, ese no es el problema. El problema es que no hay euro, el problema es que no hay dólares y el problema es que no hay producción petrolera en Venezuela que aguante esa emisión de dólares, esa posibilidad de alimentar el mercado cambiario. Y finalmente, nuevamente yo quiero resaltar que los incentivos para la corrupción se mantienen con estos esquemas en los cuales te dan dólares a 60 y tienes la posibilidad de venderlo a 120, 130, 150. Eso es alimento para esas empresas de maletín, para esas empresas fantasma, para esas empresas que traen CLAP, que en definitiva vemos cómo no resuelven los problemas de los venezolanos. Ahora también, diputado, ¿cómo entender el anuncio hecho también de que el gobierno va a participar en las subastas? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo hacerlo entender a las personas? Bueno, mira, el gobierno siempre ha venido participando porque él se ha convertido en el único que tiene posibilidad de ofertar esa gran cantidad de dólares a través de la factura petrolera. La verdad es que ahí no hay ninguna novedad, por eso yo decía al principio que todos esos anuncios no hay nada nuevo, no hay nada innovador, es más de lo mismo. Y yo creo que más bien responde esos anuncios a ese día, el día de ayer, a una desesperación por parte del Ejecutivo que ve cómo el dólar se va de las manos, cómo los precios se van de las manos y en definitiva cómo la estabilidad que prometieron no es tal, sino que más bien los venezolanos siguen con la tribulación, siguen con el miedo, siguen con la desesperanza y ven cómo los precios suben en bolívares y ven cómo los precios siguen también subiendo en dólares producto del descalabro y el colapso económico que nos ha metido el socialismo del siglo XXI. Diputado, y también operativamente, como usted dice, la moneda convertible más usada, no solamente en Venezuela, sino en el mundo, es el dólar. Ahora que van a obligar a que sea en euros o yuanes, la mayoría de las personas tienen sus cuentas en dólares. ¿Cómo esto puede repercutir operativamente para noviembre y diciembre, que ya son los meses que dijo el gobierno para los cuales va a inyectar los 2.000 Sí, bueno, millones de euros? eso es un nuevo cuello de botella que se genera en la economía, evidentemente, cuando empiezas a imponer, ¿no?, este tipo de restricciones. Un nuevo cuello de botella, pero bueno, el cuello de botella más importante es el mismo gobierno, ¿no? Esto es un cuellito de botella que se genera, pero el cuello de botella más importante sigue siendo el gobierno. Yo creo que la gente se cansó de que la moneda convertible, de que el petro, de que el euro, de que el dólar, esos son simplemente excusas para ocultar el fracaso económico gigantesco que se está viviendo en Venezuela, una contracción económica durante el gobierno de Maduro de 50% del PIB, una inflación ya interanual de 500.000%, el mes que viene seguramente va a superar el 1.000.000% de inflación interanual, es decir, pues en la calle están los resultados. Y el pueblo ve cómo todas esas medidas que se tomaron el 20 de agosto no solo no resolvieron ningún problema, sino que agravaron los problemas que ya existían y crearon nuevos problemas como el desempleo, el cierre de empresas, la desconfianza. Y bueno, vemos cómo el pueblo venezolano sigue desesperanzado caminando por allí, por las fronteras, buscando opciones en otros lugares, porque la gente no ve resultados, no ve opciones. Y mientras el gobierno mantenga el socialismo, mantenga su modelo político, no va a haber cambio económico. Aquí solo es posible un cambio económico con un cambio radical del modelo político, y esa es la lucha que tenemos que librar todos los venezolanos para encontrar caminos, donde se cierran los caminos para la vuelta de la democracia en Venezuela. Bien, escuchamos declaraciones del diputado Ángel Alvarado, quien se pronunciaba sobre estos anuncios económicos realizados el día de ayer por el vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami. Aseguraba que estas medidas no son ninguna novedad para el país, pues si no se busca atacar la hiperinflación y todas las consecuencias del desastre económico, esto no va a traer ningún resultado positivo para el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.
Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.